Bienvenidos a Ecos de Fe, un espacio donde las historias reales nos recuerdan que Dios sigue obrando en medio de las generaciones. Aquí escuchamos las voces de la experiencia y las lecciones de hombres y mujeres que han caminado con Dios y en medio de las victorias y las pruebas y los desafíos nunca se han dado por vencidos, porque las historias pasan, pero los ecos de fe permanecen. Hoy tengo el privilegio de conversar con un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a servir a Dios en esta nación. Él es Michael Lawrence, misionero de los Estados Unidos y actualmente es el director del Seminario Teológico de las Asambleas de Dios en Colombia. Pero más allá de los títulos, lo que más me ha marcado de él es su sencillez y sobre todo su resiliencia. Es de esas personas que siempre ves con una sonrisa, con esperanza en los ojos, con una actitud de fe incluso en medio de los desafíos. Si tuviera que describir a nuestro querido director Michael Lawrence con palabras sencillas, lo diría: es un hombre con mucha resiliencia. Es un hombre que transmite valentía, fe y profunda confianza en Dios. Así que prepárate porque vas a disfrutar de un programa que seguramente va a bendecir tu vida. Mi querido amigo y profesor Michael Lawrence, bienvenido a Eco de Fe. Muchas gracias, Pastor Israel. Es un privilegio acompañar a todos ustedes que están escuchando por este medio y especialmente contigo. Gracias por darme la oportunidad de poder conversar contigo. Para nuestra audiencia que tal vez no te conoce, ¿nos puede dar un breve resumen de quién es Michael Lawrence? Pues soy un misionero de las Asambleas de Dios. Mi país número 1 es los Estados Unidos. Me nací allí, pero para los últimos 34 años yo he vivido en Colombia y me siento ahora como colombiano. Entonces ese ha sido un paso, un proceso también, pero aquí estamos sirviendo al Señor con las puertas que abren a nuestro ministerio. ¿Por qué tomar la decisión de venir a Colombia? Pues cuando el Señor nos llamó a misiones, no teníamos nada definido y yo estaba acompañando la iglesia mía de los Estados Unidos en un viaje misionero a Guatemala. Estábamos construyendo un templo allá y había muchos niños abajo de nuestros pies, casi no podíamos trabajar. Y yo pensaba en mi mente, ¿por qué alguien no haga algo con estos niños? Entonces yo escuché la voz del Señor y Él me dijo, tú lo haces. Es decir, el Señor quería que Noemi y yo siguiéramos el trabajo, pero con niños. Y comenzamos a preguntar, ¿dónde hay una necesidad más grande para trabajos infantiles con la niñez? Y Colombia fue uno de los países. Oramos, yo visité, y teníamos la paz que esta es la dirección que el Señor quería que tomáramos. Tremendo. Me recuerda mucho ese pasaje bíblico que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo dije: heme aquí, envíame a mí. Es decir, creo yo que la responsabilidad de hacer algo es de aquella persona que se hace las preguntas. Porque tú dijiste: ¿qué vamos a hacer con esta niñez? E inmediatamente el Señor te dijo: es que eres tú. Es decir, a quien le abre la necesidad es a quien yo le doy la responsabilidad. Entonces cuando uno tiene la necesidad y uno dice: Dios mío, yo quisiera hacer algo, es porque realmente eres tú el elegido y el escogido. Pero Michael, ¿cómo uno sabe que es la voluntad de Dios de tomar una decisión tan drástica? Porque no estamos hablando de una decisión de irme de una ciudad, de cambiar de trabajo. Estamos hablando de que cambiaste totalmente de nación, de cultura, de idiosincrasia, de todo. ¿Cómo supiste que era la voluntad de Dios y llegaste a tu esposo y le dijiste: mi amor, nos vamos para Colombia? ¿Cómo fue eso? Pues es un proceso largo, mi pastor, tú lo sabes. Escuchar la voz de Dios y asegurar que este es Él hablando y ninguna otra voz. Por ejemplo, puede ser que comiste demasiado pizza anoche y
Y quién sabe, pero hay maneras de probar que Dios es el que nos está guiando y no es la carne nuestra, no es ninguna otra entidad que nos mande, sino Dios mismo quiere que estemos en este lugar. Y cada persona que nos escucha tiene que aprender esta capacidad de reconocer al Señor en su vida. Y esto incluye la dirección de Él, porque Él tiene un plan para cada uno de sus hijos. ¿Cómo fue la reacción de tu esposa cuando le dijiste, mi amor, Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me direccionó, que debemos irnos para Colombia? ¿Cómo fue esa conversación? Su primera reacción fue, ella comenzó a reírse. Porque pensaba que era un chiste. Sí, le pareció a ella un chiste. Entonces, pero con tiempo ella también se dio cuenta que esta es la voluntad de Dios para nosotros. Porque pues no estamos hablando del Colombia de ahora, ¿no? Estamos hablando del Colombia de hace 30 y pico de años, sí, que la violencia en este país era terrible. Teníamos tanques en las calles, teníamos bombas en edificios, teníamos muchas amenazas por todos lados los creyentes y hijos de Dios. En estos 34 años que ya llevas aquí en Colombia, ¿qué es lo que más amas de este país? Pues el primer lugar es la gente. No hay nadie como colombianos. La gente más amable, más servicial y trabajosa que yo he visto en el mundo. No, yo no he estado en todos los países, pero conozco unos 20. Uf. Y no hay nada como colombianos. Entonces este es el primer lugar. Pero si no fuera para la gente, la variedad de terrenos y las culturas que hay, Colombia es un país de mucha, mucha bendición. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que has tenido en este país a lo largo de estos 34 años? El desafío más grande. Yo creo que muchas veces cuando el Señor, y tú eres pastor y me imagino que luchas con lo mismo, sabemos lo que Dios quiere, pero no tenemos los recursos. Estoy hablando de plata, estoy hablando de gente que me va a ayudar, yo estoy hablando de pensum o currículum o qué exactamente es. Tenemos una visión, pero es otra cosa cuando comenzamos a implementar lo que Dios quiere. Y este se llama Ecos de Fe. Ecos de Fe. Tenemos que aprender a caminar pasito por pasito en fe. Finalmente, lo que nosotros debemos entender es que cuando Dios te da la visión, Él te da la provisión. Pero depende de nosotros poder tener esa constancia, esa perseverancia, en saber mirar las oportunidades correctas en los momentos correctos. Porque creo yo que muchas personas les temen al ministerio por el tema económico. El tema económico es una vaina que uno dice, Dios mío, esto altera a cualquiera. Estamos hablando de los que se dedican de lleno al ministerio, ¿verdad? Porque hoy en día se ha puesto muy de moda los biocupacionales, los bivocacionales, que no está mal, pero son aquellos pastores o aquellas personas que intentan poder precisamente no tener esas luchas que tal vez nosotros, yo soy hijo de pastores y mi papá fueron misioneros en varios países y nosotros la escasez y el tema económico siempre fue nuestro talón de Aquiles, siempre, siempre. Y nosotros como hijo de pastores, mi papá tuvo 6 pelados. Entonces estamos hablando de que ese hombre, Dios mío, tuvimos que poner a mi mamá en una bicha hacia arriba para que mi papá no la alcanzara, porque ese era tiro fijo, donde ponía el ojo ponía la bala, una vaina de locos. Entonces mi mamá tuvo un aborto, lamentablemente, se nos murió un hermanito, éramos 8, pero bueno. Y el tema económico fue uno de los factores más determinantes en el ministerio de mi papá. Nosotros como hijos de pastores nunca tuvimos, de hecho, la ropa nueva casi fue inexistente en nosotros, nunca tuvimos la comida que deseáramos.
pasamos por mucha escasez, por mucha necesidad, y de hecho eso era uno de mis grandes temores, era la fortaleza más grande que yo tenía al decirle sí a Dios al ministerio pastoral, porque yo entiendo cómo Dios llama a distintos pastores. Le dice, bueno, tú te vas a dedicar a las empresas y te vas a dedicar al ministerio, te vas a dedicar al trabajo y te vas a dedicar al ministerio. Está bien, pero Dios nos dijo a nosotros, como ese pasaje de Job que dice, como yo sostengo la tierra de la nada, los voy a sostener a ustedes. O sea, el Señor me estaba llamando a una entrega total, a una renuncia total de lo laboral y dedicarme totalmente al ministerio. Y 10 años después que empezamos esta obra, Linaje Escogido, con un mes de arriendo y 300,000 pesos en mercado aquí en Bogotá, hemos visto la mano de Dios de una manera impresionante. ¿Cómo poder aprender a vivir en fe? Michael, en este tiempo, ¿cómo se puede vivir en fe? Pues suena duro, pero tenemos que aprender. En inglés decimos meterse en el lado profundo de la piscina, sin saber cómo nadar. ¡Wow! Entonces, meterse en el lado profundo de la piscina sin saber cómo nadar. Wow. Así es. Y ver la mano de Dios, porque tú sabes, en el ministerio, la mayoría de las veces, no hay la provisión. No estoy hablando únicamente de dinero, porque en el ministerio necesitamos acompañantes en la iglesia, necesitamos líderes, necesitamos gente que colabora con nosotros en lo que estamos haciendo. No es que tenemos que identificar a ellos como el jefe de toda la obra, porque la obra pertenece a Dios. Pero esta gente también son importantes. Y tenemos como equipo creer que Dios va a proveer en todo sentido para esta iglesia, para este ministerio, y Él lo hará. Tenemos que andar pasito por pasito en el lado profundo de la piscina con la seguridad que Dios no nos va a abandonar. Él no va a olvidar. No tenemos que despertarlo. Él es consciente de nuestras necesidades. Tremendamente. Hace poco fui con mis hijos a una finquita a pasar unos 2 días con mi esposa, que estábamos saturados de mucho trabajo, y recuerdo que allí mis hijos quisieron aprender a nadar. Entonces me dijeron, papá, llévanos a la piscina de los adultos. Y yo, no, pero es que usted está muy chiquito, llévenos. Y entonces ellos comenzaron a intentar nadar. Y de repente mi hijo dice, papá, quiero flotar. Y entonces él comenzó a flotar y Dios me enseñó algo poderoso, y es que la única manera en poder nadar en aguas profundas es flotando, ¿verdad? La única manera de poder mantenernos en aguas profundas, que esos son los niveles profundos de fe, es dejándonos llevar. Porque cuando tú comienzas a patalear, ese es lo peor que exacto, puede pasar. Pero cuando mi hijo se soltaba, o sea, él hacía esto, yo veía cómo su cuerpo subía y se mantenía sobre la superficie del agua. Basándose en esto que hacemos muchas veces son estrategias humanas, métodos humanos. Quiero, Michael, que nos puedas comentar alguno de esos milagros de provisión que en estos 34 años Dios ha hecho en tu vida, en aquellos que tú has dicho, aquí no tuvo que ver Michael, esto solamente lo hizo Dios. El año pasado. No, ahorita. El año pasado, yo dije al Señor, Señor, si tú no mandas $10,000, $10,000 en esa época es 40 millones de pesos. Para mí es una plática. Para todos, 40 millones de pesos. Yo dije, Dios, si tú no me mandas $10,000, me toca volver a los Estados Unidos a volver plata. Y no fue 2 semanas. Y el Señor nos mandó una ofrenda. ¿De cuánto? Precisamente lo que no era una oración, ni ayuno, ni aguantar, trasnochar en oración, nada. Era una oración de 30 segundos. Wow. Y el Señor escuchó y así, mi pastor, así se mueve Dios cuando... no ocurre mucho conmigo,
porque muchas veces yo creo mucho en insistir. Es decir, muchas veces con sanidades, por ejemplo, y con provisión, tenemos que tocar la puerta varias veces antes de ver los resultados. Y la Biblia enseña eso. La Biblia enseña que insistimos en oración. Pero me encanta mucho lo que dijiste, oraciones de 30 segundos, porque en ocasiones nosotros utilizamos palabrerías y creemos que por nuestra teología de la oración, por nuestra neumatología, por nuestras declaraciones proféticas, por nuestros sacrificios, por nuestros ayunos, por nuestra devoción, Dios nos va a escuchar más. ¿Cómo poder, y con esto no estoy dándole crédito a las oraciones cortas, pero cómo nosotros podemos, con 30 segundos de oración, poder mover el cielo a obrar un milagro tan poderoso como el que tuviste? ¿Qué estrategias usas? ¿Cuál es tu método de oración? ¿Qué palabras puntuales dices en ese milagro puntual? O si no fueron las palabras, fue la confianza. ¿Qué te llevó a que tú dices, realmente Dios abrió esa puerta? Yo creo que es un estilo de vida, número uno, porque no es solamente, como he dicho antes, no es solamente recursos económicos, pero incluye recursos económicos. Necesitamos todo el paquete, toda la provisión de Dios para nuestras vidas. Y Él puede abrir puertas, Él puede mover montañas para que tú tienes éxito en lo que tú haces. Y también cada uno de ustedes pueden experimentar esa gracia. Me hace recordar, yo lo hago la historia más breve posible, pero Hudson Taylor, el misionero famoso de China, se desanimó con la misión que él estaba trabajando y dijo a la esposa que él iba a vivir por fe. Él contó gente que lo que estaba pasando en la China, pero no pidió ninguna ofrenda de ellos. Él creía con todo su corazón que su provisión para la obra venía de arriba. Entonces tenemos que tener esa seguridad de que estamos caminando pasito por pasito con la gracia abajo de este paraguas, abajo de esta protección, abajo de esta sombra, abajo del bordecito, como Ruth dijo a vos, abajo de este bordecito de su manto, quiero estar, Señor. Y este incluye mi salud, mis relaciones personales, mi casa, la provisión económica para la obra en lo que el Señor me ha puesto. Y pastor, tú tienes que hacer lo mismo. No me estás preguntando de ignorancia. Cada uno de nosotros somos colegas en este. Y cada uno de ustedes también, no importa las necesidades de la vida. Tenemos un Dios que nos ha llamado a ser sus hijos. Y Él es responsable para nosotros. Estás diciendo algo que me encanta, estilo de vida. Porque finalmente las personas pretenden en oración hacer lo que en su diario vivir no hace. Y yo creo que 1 Timoteo capítulo 3, que habla acerca de la conducta que debe tener un creyente, debemos entender que para poder Dios respondernos en lo privado, debemos ser testimonios para Él en lo público. Así es. Porque muchas personas pretenden ir a la oración en lo privado sin haberse ganado el favor de Dios en lo público. Entonces vemos a una Ruth, de Esther, nos estabas hablando de cómo Esther se preparó, se anticipó para poder ir al rey y a Asuero y pedirle el favor por el pueblo. Ella se preparó. Sí. Ella se preparó, se perfumó, mandó a todo el mundo a ayunar. Y dijo, porque yo voy a ir a hablar con el rey, así que necesito estar preparado. Es decir, lo público me prepara para lo privado. Y entonces cuando ella llegó,
Solamente se presentó ante el rey Asuero y ¿qué le respondió el rey? Pídeme lo que quiera y hasta la mitad del reino te la doy. ¡Qué locura! O sea, estamos hablando de una mujer que no podía entrar sin que el rey la autorizara porque la podía literalmente asesinar. Pero por causa de haberse preparado, de haberse de alguna manera, cuando le dijo Mardoqueo, es que si tú no lo haces, Dios levantará a otra persona y hay una necesidad nacional y te tienes que levantar porque nos quieren destruir, porque Amán quiere matarnos, etcétera, etcétera. Ella entendió que la única manera de poder llegar al favor del rey era tener una preparación. Y eso es lo que nos está diciendo, un estilo de vida. O sea, Dios me respondió con un milagro de $10,000 en 30 segundos porque tuve un estilo de vida. Porque Dios ve nuestras acciones, Dios ve nuestras palabras, Dios ve nuestra conducta. Y cuando vamos a la oración, el Señor lo que nos dice es como Asuero, pídeme lo que quieras y te daré por herencia las naciones, como dice la palabra. Y mucha gente ve ese estilo de vida como un riesgo. Wow. No hay riesgo, es vivir en la paz de Dios y es palpable que uno sabe que yo estoy haciendo lo que Dios quiere que hagamos y tenemos que tener esa seguridad y esa tranquilidad y no ver amenazas, riesgos, plan B, todo eso, porque creemos que Dios es el Dios de todas las montañas y que Él va a proveer para sus hijos. ¿Cuáles son los desafíos? Aquí voy a salirme un poquito al espiritual porque está profundo, pero a mí esto ya no por todos lados. ¿Cuáles son los desafíos culturales más bravos que usted tuvo aquí en Colombia? Que usted diga, yo como gringo, yo como estadounidense, esto fue lo que más me pegó. Pues el primero es el idioma. Y ese llevaba años de aprender y todavía estoy aprendiendo y asegurar. Pero Dios nos llama a misioneros a participar totalmente en la cultura. Jesús fue el primer modelo. Él vino a este mundo, nació en un pesebre y vivía en pobreza. Y de allí se levantó con su ministerio. Entonces, un misionero debe estar y actuar y entender y comer como y aprender los gestos de colombianos. Si uno va a ministrar a colombianos, tiene que participar en ese contexto. ¿Cómo fue la manera en la que puede ser un cambio tan drástico como el que tuviste hace 34 años de salir de tu país, de venirte aquí por completo con tu esposa? No sé si en ese tiempo tenías los hijos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tenías en ese tiempo? Tengo 2. ¿Y en ese tiempo estaban contigo, ya nacidos? Sí, 6 y 4 años cuando llegamos. ¡Wow! Eso es un cambio abrupto. ¿Cómo hiciste para hacer que el proceso no destruyera a tu familia? Porque muchas personas cuando salen de un proceso, cuando entran a un proceso de cambio de país o lo que sea, les es muy difícil poder mantener el matrimonio feliz, poder mantener los hijos y que los hijos sean personas de bien, porque tus hijos son de mucho testimonio. ¿Qué estrategias usaste como padre y como esposo para que este cambio no destruyera tu núcleo familiar? Pues ese es de demasiada importancia en el ministerio, porque tú como yo hemos visto esposos o esposos que no están de acuerdo con lo que el otro está haciendo cuando están en el ministerio. Eso es gravísimo, porque 1 más 1 en el reino de Dios no son 2, son más que 2, porque 1 más 1 realmente multiplicamos el esfuerzo. Entonces es demasiado importante que tenemos una familia viviendo en unidad, que yo no soy la única persona en la familia mía comprometida a trabajar como misioneros en Colombia. Y ese principio se aplica a cualquier familia o familia ministerial,
porque, pues pastor, tú has visto, tienes colegas y amigos con familias destruidas. El hombre quería estar en el ministerio y la esposa no, o viceversa. Tenemos que orar y esperar hasta que 100% hijos y padres están dispuestos a seguir el llamado de Dios. Cuando tus hijos iban creciendo, cuando la relación matrimonial se iba desarrollando, ¿qué estrategias usaste para hacer que no se perdieran en el camino? Que tus hijos no se perdieran con la mundanalidad, que tu matrimonio no se diluyera, sino que se mantuvieran fieles. Mi pastor, yo creo que involucrar los hijos en el ministerio es en lo que estamos haciendo, que son participantes. Aunque tienen 6, 8 años, ellos pueden, en ministerios infantiles, ellos pueden cargar cosas, ellos están con nosotros y levantar, crear hijos que también van a estar en el ministerio. Ese no implica que este va a ser su vocación cuando son adultos. Okay. Pero tú has visto como yo, adolescentes especialmente, que ya no quieren hacer lo que los padres les obligan a hacer. Y gracias a Dios, yo no he tenido que pasar por esta prueba, pero uno de mis colegas es así. Ambos de sus hijos no sirven al Señor. Y esta es una de sus oraciones diarias. Señor, por favor, otra vez trae mis hijos a tus pies. Estás diciendo algo supremamente poderoso que incluso ayer, a la fecha en la que estamos grabando este podcast, ayer tuvimos nuestro encuentro con el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Y los niños en la iglesia tradicional ocupan un lugar discriminatorio. Yo nací en ese tipo de iglesias, en donde los niños eran tenidos atrás para que no hicieran bulla, para que no estorbaran, para que no molestaran, ¿verdad? Y los adultos todo el tiempo lo mandaban a callar porque estábamos en la santa presencia de Dios. Y lamentablemente se creó una generación como la de Josué. La Biblia termina hablando de Josué como un mega guerrero y el libro de Jueces comienza hablando una cosa que a mí me hiela la sangre cada vez que lo leo, porque dice la palabra de Dios: se levantó una generación después de Josué que no conoció a Dios ni las obras que él había hecho, por lo cual se fueron tras los dioses ajenos, y por eso se levantaron los jueces, ¿verdad? Básicamente era un juez por cada error que Israel cometía desviándose del Señor. Y realmente yo vi ese patrón y tomé la decisión de involucrar a los niños en nuestros cultos, a tal punto en que nuestros niños tienen un lugar especial en la parte de adelante. A nuestros niños se les involucra con sus dones o talentos, se les entrega instrumentos musicales y en el momento de la adoración y la alabanza estamos adorando al Señor. De hecho, esta imagen, este video, mi querido profesor, es de ayer. Y aquí están mis hijos, Joel y Liam, abrazando a muchos niños en pleno momento de adoración. Entonces, si quieres darle play para que tú lo veas ahí, ya se lo muestro al público. Esto es en pleno momento de adoración. A ver. Ah, pastor, ahí están qué mis hijos. bello. A ver, yo no aguanté las ganas y tuve que grabarlos. Debes guardar ese video para la vida. Así es. Mira, aquí se lo voy a mostrar a nuestros oyentes para que lo vean. Porque los niños deben ser eso. Nosotros queremos un futuro y no estamos dispuestos a pagar el precio en el presente. Creamos iglesias, programas, figuras en el altar solo para un sector de la iglesia, mayores de 16 años. Porque los pelados de 12 y 13 años llegan a la iglesia y se aburren. Porque lamentablemente la iglesia no tiene estrategias para poder conectar a esa generación que en el futuro serán nuestros relevos. Así es. Entonces, mi querido pastor,
Tú dijiste algo muy importante, involucra a los hijos en el ministerio. ¿Cómo los involucraste a tus hijos en el ministerio para que hoy en día amen a Jesús? Pues darles tareas pequeñas para que sean parte de lo que estamos haciendo. Esa fue mi estrategia. Y mis hijos nos acompañaban a cada campaña, cada culto, cada presentación, cada parque, lo que sea la actividad ministerial. Ahí estaban y no había opción para ellos no participar. Wow, me encanta esa palabra, no había opción. Porque alguien me decía, recuerdo una madre que me decía en la iglesia, pastor, es que yo no quiero obligar a mi hijo a amar a Jesús. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 4 años. No, esa es totalmente equivocada, madre. Obligarlos no, pero podemos guiarlos y crearlos en el camino correcto. Claro, porque hay un proceso de formación, de establecimiento de fundamentos de vida que estamos hablando, y antes de los 18 años ellos son nuestra responsabilidad. Así es. Ellos deben absorber de nosotros, porque después de los 18 años aquí en Colombia ya eres un adulto, eres responsable de tus acciones. Entonces, lamentablemente, muchas personas que no han formado a los niños en la niñez se lamentan en la adultez. Entonces dice la Biblia, mira que tu hijo no sea la vergüenza de tu vejez. ¿Y cómo hacemos para que nuestros hijos no sean la vergüenza de nuestra vejez? Lo que tú estás diciendo, entregándoles ciertas responsabilidades. Nosotros hacemos todos los días nuestro altar familiar con mis hijos, a ellos les fascina, pero cada vez que vamos a empezar ciertas partes se las delego. Y sé que lo van a hacer súper mal, en ocasiones me sacan la piedra, ¿verdad? Porque se desafina, se desentona. Mi hijo Liam, que es el chiquito, tiene una caja acústica, y eso cada vez que vamos a empezar el devocional, esa caja es más grande que él, y se mueve con la caja y la pone y comienza a darle a eso, horrible. Y como yo soy músico, entonces yo tengo un oído muy afinado, entonces yo comienzo a escuchar eso horrible y no me gusta, pero después mi esposa me dice, amor, para ti es bulla, para Dios es adoración, porque Dios está recibiendo eso con olor fragante. Así porque es. hay muchos que tienen bonita voz, bonitos tonos, pero su corazón no está alineado. Entonces, mi pastor Michael, ¿cómo hacer también para que el matrimonio, porque esta es una parte muy importante para los pastores, cómo hacer para que nuestra esposa se mantenga fieles al matrimonio, fieles al Señor y fieles al llamado después de 34 años? ¿Qué has hecho? Yo voy a dar ejemplo de un amigo, pero hay mucha gente que lucha con eso. Tengo un colega que quería venir a un campo misionero. La esposa jamás dijo a él, jamás voy a salir de este país. Y él esperaba hasta que el Señor por fin convenció a ella también. Entonces, él podría haber salido sin ella o con ella, aunque ella no quería que estuviera en otro país. Ese le va a causar problemas de largo plazo en el matrimonio. Se los comprometo a todos de ustedes eso. El matrimonio tiene que estar unido en las decisiones importantes para la familia. Hombre y mujer tienen que decidir juntos. Entonces, tienen que estar de acuerdo de este es el plan de Dios para esta familia. Esto me recuerda mucho acerca de cómo nosotros podemos ser permisivos para evitar problemas, y de cómo muchas veces nosotros decimos, no quiero obligarte que vayas conmigo al ministerio, pero al mismo tiempo estamos haciéndole un daño, porque eso va a hacer que la persona cada día se distancie más de nosotros. ¿Tuviste paciencia para poder hacer que tu esposa entendiera el llamado, entendiera la visión? ¿Qué herramienta usaste? Sí, hablar. Muchas veces mi estrategia es convencer gente gota por gota en vez boqueta por boqueta. ¿Cómo es? Gota por gota en vez de boqueta por boqueta. Ah, ok. Si traemos la boqueta y echamos todo el paquete de una,
por supuesto va a resistir. Y la gente en nuestra iglesia, digamos que tú dices a la iglesia, yo quiero un oratorio para 1,000 personas. Te van a reír, te van a bromear. Más bien gota por gota lo podemos convencer y asegurar que ellos también están comprometidos. Wow, tremendo. Gota por gota, no volqueta por volqueta. Es decir, utilizar todos los días una palabra, una acción. Con paciencia. Con paciencia. Así como la Biblia dice que la mujer rencillosa es una gota continua, así las promesas de Dios pueden realizarse con una gota continua. Bueno, de hecho yo creo que Dios trabajó eso en Abraham, ¿no? Ajá. Durante 30 años le daba goticas. Y todos los días le decía, bueno, mira la arena, después mira las estrellas. Así el tipo parecía un bobo mirando de todo porque Dios le decía, mira, así. No tengo hijos. Exacto, y poco a poco lo iba convenciendo. 30 años le costó al Señor poder convencer a Abraham del cumplimiento de esa promesa. Así fue. ¿Qué consejo le darías a todos los pastores que hoy en día les cuesta vivir por fe, Michael? Esos pastores que dicen, yo creo que es mejor a mi manera. O sea, lo que hizo, por ejemplo, Sara, cuando le dijo a Abraham, ¿por qué no mejor te metes con mi...? Porque eso muchas veces hace la desesperación, ¿no? Nos lleva a ingresar estrategias humanas. Entonces Sara le dijo, mira la edad que tengo, somos viejos, Dios está demorando, pues la voluntad de Dios es que seamos una nación grande, hagámoslos a nuestra manera. Y llamaron a la egipcia llamada Agar, y Abraham se metió con ella, ¿verdad? Y de allí nació Ismael. Y muchas veces esas estrategias crean problemas, porque hasta el día de hoy, de hecho, los ismaelitas y la generación de Isaac, que son los israelitas, tienen conflicto por causa de eso. Entonces, pastor, hay muchos pastores que están al día de hoy, ya se cansaron de esperar y están haciendo cosas como Sara, con estrategias humanas. ¿Qué consejo le daríamos a ellos? Pues no importa, no es solamente en el ministerio, pero en todo sentido tenemos, el plan de Dios no es que andamos solos, que el trabajo de esta vida no es algo para mí y únicamente para mí. Tengo que llevar gente conmigo. Y para formar equipos, levantar una obra, un ministerio, lo que sea, la necesidad. Seguramente hay momentos de soledad, pero estos momentos de soledad es el reto de formar las relaciones que van a durar. Excelente. Mi pastor, el tiempo se nos ha ido, sí, ¿verdad? Señor. Pero la verdad quisiera tenerte una segunda parte porque nos falta demasiada tela por cortar y quiero concluir esta primera etapa o esta primera parte de este podcast Ecos de Fe, pudiendo entender, pastor, que nos diera un consejo de cómo vivir por fe en estos tiempos, de cómo poder en estos tiempos seguir siendo la voz milagrosa de Dios y de seguir contando esos testimonios como lo que nos contaste hace poco, de cómo Dios abrió una puerta para que sigas estando en Colombia. Lo que dijiste es bastante fuerte porque, Señor, o me abre la puerta o me tengo que ir a buscar recursos a Estados Unidos y solo sabes tú si puedo volver acá. Entonces, ¿cómo vivir por fe en estos tiempos? Los momentos en el año 2026, en cualquier parte del mundo, económicamente, políticamente, orden público, lo que sea, estamos viviendo en una época difícil. Tenemos que tener la seguridad que Dios está con nosotros. Este acompañamiento por el Señor en nuestras vidas es indispensable. Si no tenemos el Señor con nosotros, ya hemos perdido batalla y guerra. Entonces, tenemos que asegurarnos que nuestra vida ha sido entregada a Él y Él es el responsable para nuestro bienestar. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Este es por fe. Ese es el nombre de ese podcast. Tenemos que tener esa seguridad. Excelente.
Mi querido director del Seminario de Asambleas de Dios, luego vamos a hablar de ese tema. Todavía ni siquiera he empezado con mi formato, porque la verdad me fascina conversar contigo. Mi querido pastor Michael Lorenz, gracias por haber estado en esta primera etapa de Ecos de Fe. Te queremos seguir en una segunda y por qué no en una tercera, una cuarta, una quinta, porque hay muchas experiencias de vida que quisiera que nos compartieras y quisiera que al final nos regalaras una oración para todas las personas que puedan estar luchando con batallas en la vida y que en este momento reciban esa fuerza del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te acercamos en este momento. No sabemos, Señor, cuántas personas ni quiénes están escuchando el mensaje de este podcast, pero sabemos que hay gente, Señor, confrontando crisis económicas en sus relaciones personales, en su cuerpo, Señor. Y en este momento, Señor, te acercamos con estas cargas y los dejamos a tus pies, creyendo, Señor, constantemente creyendo que tú vas a obrar en las vidas, en los ministerios, en las familias, en los cuerpos, en las circunstancias, Señor. Te lo regalamos, Señor, en este momento, que tú, por medio de nuestra fe, por medio de las gotas de sangre que salió del cuerpo de nuestro Señor, te lo pedimos, Señor. En el nombre tuyo oramos. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, mi querido pastor y amigo. Pastor Israel, un privilegio. Te quiero mucho. Gracias, igualmente. Esto fue Ecos de Fe y nos vemos en una segunda parte, porque esto va para segunda, tercera, cuarta parte. Esto va a ser como Misión Imposible. Solo Dios sabe cuándo va a terminar. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en un próximo episodio de Ecos de Fe.